Bendito Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te queremos dar los buenos días, es temprano en la mañana y queremos invitarte a que estés aquí con nosotros. Queremos el hermanito Adán y yo leer este libro tan importante y estas verdades que tienes para enseñarnos, cosas que muchas personas no saben y queremos nosotros aprenderlas para compartirlas y queremos que tú estés aquí, que nos guíes, que cuides nuestros pensamientos y que podamos leer am, claramente para que las otras personas lo puedan entender pausado. Y es un día especial, Señor, son tus horas sagradas y queremos invitarte a que entres en nuestro corazón para nosotros entrar en tu reposo y que este día sea de bendición para nosotros y para nuestros hermanos y para nuestros familiares. Gracias, mi Dios, por tanto amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces lo que voy a hacer es a las personas que están apenas aprendiendo que tenemos un club de lectura por el Zoom, quiero invitarles a que se unan a nosotros todos los sábados a las 6 de la mañana y si quieren que les envíe el enlace, me pueden enviar un correo electrónico y lo voy a poner en el YouTube, ahí en los comentarios para que ustedes puedan enviarme la petición de pedir el correo electrónico para entrar a nuestras lecturas de todos los sábados a las 6 de la mañana. El libro es Patriarcas y Profetas y el día de hoy vamos a empezar con el capítulo número 2 y se titula La creación. La creación. Entonces voy a leer un poco y luego mi hermanito Adán va a hacer un comentario. Y empezamos así. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió, él fundó la tierra sobre sus basas, no será jamás removida. Salmos 33, 6, 9 y Salmos 104, 5. Cuando salió de las manos del Creador, la tierra era sumamente hermosa. La superficie presentaba un aspecto multiforme, con montañas, colinas y llanuras entrelazadas con magníficos ríos y bellos lagos. Pero las colinas y las montañas no eran abruptas y escarpadas, ni abundaban en ellas declives aterradores, ni abismos espeluznantes como ocurre ahora. Las agudas y ásperas cúspides de las rocosas armazón de la tierra estaban sepultadas bajo un suelo fértil que producía por donde quiera una frondosa vegetación verde. Amén. La maravillosa palabra de Dios que fueron hechos los cielos y la tierra. Y en un principio, como acabamos de leer, era una maravilla poder ver la tierra que no tenía declives, como hoy lo vemos. Algo maravilloso. Recuerdo cuando era niño, vivía en un rancho y eran montañas muy altas. Y un día, hasta cierto, rodé en una de esas montañas y quedó en mi memoria. Mas, sin embargo, en la tierra nueva será maravillosa. Ese es el deseo de cada uno de nosotros, estar en esa tierra maravillosa, donde nos sentiremos felices en nuestro nuevo hogar. Amén. Continúo leyendo. No había repugnantes pantanos ni desiertos estériles. Agraciados arbustos y delicadas flores saludaban la vista por donde quiera. Las alturas estaban coronadas con árboles aún más imponentes que los que existen ahora. El aire limpio de impuros miasmas era claro y saludable. El paisaje sobrepujaba en hermosura los adornados jardines del más suntuoso palacio de la actualidad. La hueste angélica presenció la escena con deleite y se regocijó en las maravillosas obras de Dios. Una vez creada la tierra con su abundante vida vegetal y animal, fue introducido en el escenario el hombre, corona de la creación, para quien la hermosa tierra había sido aparejada.
Exacto. Hoy en día, como comenzó la lectura, no habrá pantanos o tierras movedizas. Bueno, las tierras movedizas no las conozco, pero sí los pantanos. Cuando entran animales en un pantano, prácticamente no pueden salir, ni tampoco nosotros, porque tiende a hundirse. Pero la maravilla de la Tierra Nueva, no habrá esas cosas que vemos hoy. Otra parte es que en cierta época, hoy en día, cuando llega el verano, vienen, vamos a decirlo, las alergias. Es algo espantoso. Me tocó cuando estaba en Oregon, que llegaba el verano y sabía uno que eran días de, pues, vamos a decirlo, de enfermedad. Mas, sin embargo, en el cielo nuevo y en la tierra nueva no habrá eso. Qué maravilla saber que Dios, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Bendito sea el Señor. Amén. Y aquí se introduce, hermanito, lo que dice el, que el hombre fue introducido como corona de la creación. Me parece interesante esta parte, pero Ajá. voy a seguir leyendo tres presentaciones más. A él se le dio dominio sobre todo lo que sus ojos pudiesen mirar, pues dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en toda la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los crió. Génesis 1:26 y 27. Aquí se expone con claridad el origen de la raza humana y el relato divino está tan claramente narrado que no da lugar a conclusiones erróneas. Dios creó al hombre conforme a su propia imagen. No hay en esto misterio. No existe fundamento alguno para la suposición de que el hombre llegó a existir mediante un lento proceso evolutivo de las formas bajas de la vida animal o vegetal. Tales enseñanzas rebajan la obra sublime del Creador al nivel de las mezquinas y terrenales concepciones humanas. Los hombres están tan resueltos a excluir a Dios de la soberanía del universo que rebajan al hombre y le privan de la dignidad de su origen. Ujú. Aquí está una de las maravillas cuando dice que Dios crió al hombre y a la mujer a su imagen. He escuchado los comentarios de algunas personas donde dicen, bueno, entonces Dios tiene el parecer de hombre y de mujer. No sé si alguien más lo había escuchado, pero bueno, Dios tuvo un plan y un programa. Eh, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero Dios, de hecho, nosotros como Tierra somos el único planeta donde nos reproducimos, nos procreamos. No podemos crear nada, pero hay diferencia entre crear y procrear. Dios nos dio esa facultad, así es que por eso y dio el plan de hombre y mujer. Aunque, vamos a decirlo, hay una diferencia entre cómo hizo Dios al hombre y cómo hizo la mujer. Y más adelante vamos a leer un poquito más al respecto a esto, pero Dios no hizo la mujer del pie o de la cabeza, pero la maravilla que Dios la crió a un costado del hombre. Vamos a continuar. Amén. Seguimos. El que colocó los mundos estrellados en la altura y coloreó con delicada maestría las flores del campo, el que llenó la tierra y los cielos con las maravillas de su potencia, cuando quiso coronar su gloria, su gloriosa obra, colocando a alguien para regir la hermosa tierra, supo crear un ser digno de las manos que le dieron vida. La genealogía de nuestro linaje, como ha sido revelada, no hace remontar su origen a una serie de gérmenes, moluscos o cuadrúpedos, sino al gran creador. Aunque Adán fue formado del polvo, era el Hijo de Dios. Lucas 3:38. Adán fue colocado como representante de Dios sobre los órdenes de los seres inferiores. Estos no pueden comprender ni reconocer la soberanía de Dios. Sin embargo, fueron creados con capacidad de amar y de recibir al hombre.
Le sigo, hermanito. Voy a seguir una más. El salmista dice, hicístelo enseñorear, pusiste debajo de sus pies, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Salmos 8, 6 al 8. Correcto. Como había mencionado usted anteriormente, había leído la maravilla de que Adán, aunque fue creado del polvo de la tierra, era el Hijo de Dios. Qué maravilla. Eso puede amplificarse porque a veces nosotros pensamos, pero ¿quién soy yo? Mira de dónde vengo, mira quién soy, mira dónde estoy. Y eso nos incapacita mentalmente y espiritualmente para formar el plan de Dios. Y este pasaje que dice, Adán, aunque fue formado del polvo de la tierra, vamos a decir humanamente hablando, de la nada, era el Hijo de Dios. Amén. Y es lo mismo que tenemos cada individuo como ser humano, que aunque nos hemos degradado, aunque seamos lo que nos sentamos ser, mas somos hijos de Dios. Eso es lo maravilloso. El otro es que Adán fue creado como representante de Dios sobre la tierra y nos crió a los animales, a los animalitos, o, ¿verdad? Algo, una maravilla de Dios. Los animales no tienen, vamos a decirlo, conciencia de Dios, pero más sin embargo fueron creados con la capacidad de amar. Es algo maravilloso y podemos destacar un pequeño ejemplo, por ejemplo, un perrito. Un perrito cuando le da su amor a una persona y no precisamente el que le da de comer, ¿verdad? Ese amor es increíble, pareciera a la sombra de uno. Y vemos ese amor tan maravilloso y debiese pensar o cruzar nuestras mentes que así como ese animalito tiene ese amor por nosotros, nosotros debemos tener ese amor por nuestro Creador, desvivirnos por Él, estar con Él, pensar en Él, comer en su nombre, todos los detalles, hacerlo para la gloria de Dios. Así que es una muestra al ver el amor de sus animalitos, recordar que nosotros debiésemos tener ese amor para nuestro Creador en agradecimiento por habernos creado. Amén. Continuamos. El hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Solo Cristo es la misma imagen del Padre. Hebreos 1:3. Pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Cuando el Sí. hombre salió de las manos de su Creador, era de elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que habitan la tierra en la actualidad. Ujú. Eh, Mire un principio ideal y maravilloso. Dice que el hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como la interior, o sea, el carácter. Eh, Ese es algo, ese debería ser nuestra meta cada día, cómo asemejarnos más a nuestro Creador. En una ocasión el Señor Jesús mencionó, dijo, viene el enemigo, pero no tiene nada en mí. No tenía ninguna de las características del enemigo en él. ¿Qué podríamos decir nosotros? ¿Qué características tenemos más? ¿Del mal o de Dios? A veces decimos, bueno, yo no soy pecador, yo no mato, no robo, etcétera, etcétera. Pero a veces hay elementos podríamos llamarle de egoísmo, donde preferimos lo nuestro yo
antes que ser servidor de los demás. Así es que el carácter de Dios que debe reflejarse cada día lo vamos adquiriendo a través de lo que vemos, a través de lo que pensamos, a través de los cinco sentidos de las avenidas del alma. Así es que por eso es importante, como decía usted al principio, cuidar nuestros pensamientos y sujetarlos a la voluntad del Señor. Amén. Continuamos. Eva era algo más baja de estatura que Adán. No obstante, su forma era noble y plena de belleza. La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz continuó revistiéndolos. Después de la creación de Adán, toda criatura viviente fue traída ante su presencia para recibir un nombre. Vio que a cada uno se le había dado una compañera, pero entre todos ellos no había ayuda idónea para él. Entre todas las criaturas que Dios había creado en la tierra, no había ninguna igual al hombre. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Génesis 2:18. El hombre no fue creado para que viviese en la soledad, había de tener una naturaleza sociable. Sin compañía, las bellas escenas y las encantadoras ocupaciones del Edén no hubiesen podido proporcionarle perfecta felicidad. Gracias. Es interesante que vamos a decirlo, sexto día, vamos a decirlo, cuando Dios creó al hombre, ya había hecho prácticamente casi toda la creación. Y entonces Dios llamó a Adán y que le pusiera nombres a cada uno de los animales que conocemos hoy. Imagínense el trabajo que tuvo Adán en ese momento de llamarle a todas las especies por su nombre, y especies que han desaparecido. Es una maravilla. Pero cuando Adán vio, ¿verdad? Que estaban, vamos a decirlo, la pareja y la pareja, él se dio cuenta, dijo, oye, todos tienen pareja, pero yo estoy solo. Entonces, Dios, vamos a decirlo, ¿por qué Dios no creó exactamente al hombre, un hombre y una mujer, los dos del polvo? Mas, sin embargo, si hubiese pasado algo en el futuro, Adán podía haber reclamado, oye, Señor, yo nunca te pedí que me dieras una mujer o una pareja. Y cuando Adán sintió esa necesidad, esa necesidad, entonces Dios formó a la mujer. Es algo maravilloso el plan divino. Aún en esos pequeños detalles podemos observar la sabiduría de Dios, que lo que Dios ha hecho con nosotros. Muy bien, continuamos. Aún la comunión con los ángeles no hubiese podido satisfacer su deseo de simpatía y compañía. No existía nadie en la misma naturaleza y forma a quien amar y de quien ser amado. Dios mismo dio a Adán una compañera. Le proveyó de una ayuda idónea para él, alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría hacer una sola cosa con él en amor y simpatía. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él. Ujú. Eh, Dice que Dios nos crió con la naturaleza de amar y ser amados, ser sociales. Hay personas que a veces dicen, bueno, yo prefiero estar solo que mal acompañado, ya sea hombre o mujer, ¿verdad? A veces por las experiencias que han pasado. Mas, sin embargo, no hay algo completo. Y cuando también Dios nos crió de esta forma, puso en nuestra genealogía, en nuestro gen, en nuestro sistema, de esos principios, por lo cual cuando algo hacemos interiormente,
algo hacemos exteriormente. Interiormente resentimos algo que algo no está eh, en acuerdo con ello. ¿Y por qué es? Es porque Dios puso en nuestra genética esos principios de amar y ser amados, de servir, de ser útiles. Esa es la razón por la cual hoy en día los psicólogos han descubierto que mucha gente, vamos a decirlo, sí, mucha gente millonaria ha encontrado que su paz y su felicidad y aún alargar sus años de vida es cuando dan, vamos a decirlo, parte de sus recursos a, a otros que lo necesitan. Y cuando sienten ese sentir en su corazón de que están haciendo un bien, eso, eso les reditúa a ellos en paz, en felicidad. ¿Y por qué sucede esto? Porque Dios lo creó así. Amén. Sigamos. Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, era ella su segundo yo, y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Efesios 5:29, Génesis 2:24. Dios celebró la primera boda, de manera que la institución del matrimonio tiene como su autor al creador del universo. Honroso es en todos el matrimonio. Hebreos 13:4. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre y es uno de las dos instituciones que después de la caída llevó a Adán consigo al salir del paraíso. Ujú. Eh, es interesante ver eso que dice que Eva era ella su segundo yo, era un segundo Adán, así es que no era persona ajena, como decir, bueno, tú eres diferente, tu compostura es diferente, o sea, tu hechura es diferente. No, era la misma, el mismo origen, porque era de Adán. En esto vemos los principios tan maravillosos, por eso Eva no fue hecha del polvo, sino fue hecha de Adán. Y es interesante resaltar que Eva fue hecha del hombre y el hombre nace hoy de la mujer. Lo interesante cómo Dios pone las cosas. Eso debería hacernos pensar, ¿verdad?, en el amor, en el principio, porque a veces, porque algo sucede en la vida, cuando hay divorcios, cuando hay situaciones, eh, tiende la persona a veces a odiar a la otra persona y lo toma como un principio general y decir, todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, y nos olvidamos de dónde procedimos, que la mujer fue hecha del hombre y hoy en día el hombre nace de la mujer. O sea, si no fuera por uno o por otro, no podríamos existir o coexistir. Pero la sabiduría de Dios nos lleva a estos principios que teniéndolos en mente y en nuestra memoria, podríamos hacer una reflexión y decir de dónde venimos. Continuamos. Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta materia, el matrimonio es una bendición. Salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Génesis 2:8. Todo lo que hizo Dios tenía la perfección de la belleza, y nada que contribuyese a la felicidad de la santa pareja parecía faltar. Sin embargo, el Creador les dio todavía otra prueba de su amor, preparándoles especialmente un huerto para que fuese su morada. En este huerto había árboles de toda variedad, muchos de ellos cargados de fragantes y deliciosas frutas. Había hermosas plantas trepadoras como vides que presentaban un aspecto agradable y hermoso, con sus ramas inclinadas bajo el peso de tentadora fruta de las más ricos y variados matices. Siguiente.
siguiente dice, el trabajo de Adán y Eva debía consistir en formar cenadores o albergues con las ramas de las vides, haciendo así su propia morada con árboles vivos cubiertos de follaje y frutos. Aquí vemos el trabajo de Adán y Eva. ¿En qué consistía el primer trabajo o uno de los primeros trabajos de Adán y Eva? Era en formar o hacer albergues, o sea, vamos a decirlo, casa con las ramas de las vides, haciendo así su primera morada con árboles vivos. Este plan nunca, vamos a decirlo, cuando el pecado entró nos hemos alejado de los principios de Dios, del ideal de Dios, pero creo que este es uno de los principios que Dios ha dejado. Nosotros a veces pensamos que Dios actúa o vivimos por la cultura y decimos, bueno, es que en ese entonces la cultura era así, pero la realidad es que los principios no son culturas, porque la cultura cambia, mas los principios nunca dejan de ser. Cuando seguimos el plan de Dios original, encontraremos la felicidad y la salud. Hoy en día, los materiales con que se han hecho muchas casas son elementos que pueden matar a la gente, como en tiempo atrás, vamos a decirlo, se usaba el asbesto, y hoy encontramos lo tremendo que podía causar enfermedades. Y seguimos enfermándonos en principio, y a veces es de qué está compuesta nuestra casa. Si supiéramos los elementos que contiene, probablemente ni viviríamos ahí. Pero Dios puso un principio y Adán y Eva hicieron su primera casa de eso, de los elementos, de las vides, de los arbustos, que les proveía sanidad y además paz. Amén. Continuamos. Había en profusión y prodigalidad fragantes flores de todo matiz. En medio del huerto estaba el árbol de la vida, que aventajaba en gloria y esplendor a todos los demás árboles. Sus frutos parecían manzanas de oro y plata, y tenía el poder de perpetuar la vida. La creación estaba ahora completa, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 2:1 y Génesis 1:31. El Edén florecía en la tierra. Adán y Eva tenían libre acceso al árbol de la vida. Ninguna mácula de pecado o sombra de muerte desfiguraba la hermosa creación. Las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job 38:7. Correcto. Así es que dice que en medio del huerto estaba el árbol de la vida. La gran pregunta es, eh, cuando decimos en medio del huerto, ¿qué podríamos pensar? Vamos a decir, aquí en Tucson hay un downtown, ¿verdad? ¿Cómo le llamaríamos en español? El centro. En el jardín del Edén había también un centro. Cuando dice en medio, la gran pregunta, ¿qué había en medio? Aquí dice que estaba el árbol, estaba el árbol de la vida, pero ¿qué más había en ese centro, en ese en medio? También estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué podría, cómo podríamos conjeturar esto? Podríamos pensar, bueno, es que estaba uno al lado del otro porque estaban en el centro. Bueno, el centro podríamos llamarlo como un diámetro, donde es una área que podría abarcar cierta cantidad de distancia. Pero lo cierto es que los dos árboles, lo opuesto, estaba uno en el centro y el otro también estaba en el centro. Ahora, una de las características del árbol de la vida dice que tenía frutos y dice la palabra como manzanas. Y así hoy en día le llamamos generalmente le llaman al fruto que comió Eva como manzana. Pero la verdad es que manzana era el árbol que prolongaba la vida a ellos.
Y el enemigo ha hecho configurar hoy en día pensamientos que pueden trastornar lo que pensamos, de tal manera que pone los principios en lo falso y lo falso en lo verdadero. Y ahí, como la palabra de Dios nos hace discernir entre uno y otro, poniéndonos el principio qué es una cosa y qué es otra. Muy bien, continuamos. El gran Jehová había puesto los fundamentos de la tierra, había vestido todo el mundo con un manto de belleza y había colmado el mundo de cosas útiles para el hombre, había creado todas las maravillas de la tierra y del mar. La gran obra de la creación fue realizada en 6 días y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Génesis 2:2 y 3. Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Todo era perfecto, digno de su divino autor, y él descansó, no como quien estuviere fatigado, sino satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su gloria. Ujú. Dice que Dios acabó en el día séptimo su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra. Las personas a veces dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un día y otro? Todos los días son de Dios, mas sin embargo, el estricto entendimiento que Dios nos dio es que hay diferencia entre un día y otro, porque un día es un día bendecido, un día apartado, un día dedicado. Ahora, en esto vamos a continuar leyendo un poquito más adelante, mas sin embargo, ese día era un día muy especial. Era un día que Dios lo crió especialmente para que nos recordara de dónde venimos, quién nos hizo, y tener un corazón agradecido a Dios por todo lo que Él hizo y hace por nosotros. En este día es un día en el cual debemos de reflexionar, ir no solamente a la iglesia, para alabar a Dios, sino que aquí nos dice que es un día cuando deberíamos de salir a la naturaleza y ver a través de las obras creadas, los árboles, las plantas, la fauna, eh, la maravilla de Dios. Adán fue criado con la capacidad de entender las cosas divinas y es lo que Dios quiere restablecer en nuestro entendimiento, de que podamos percibir y entender a través de las obras creadas al creador de todas las cosas. Así como muchas personas saben los cuadros, vamos a decirlo, los pintores, y algunos conocen tanto que dicen, no, no, las características de pintor es esto, de Picasso es esto. Pues así debemos tener el entendimiento de decir lo que Dios crió, cómo lo crió y para qué lo crió, y maravillarnos, porque no vamos a entender todas las cosas, mas sin embargo debemos reflexionar en la maravilla de la naturaleza y ver a Dios a través de su naturaleza. Amén. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día, para que mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios, y para que mientras miraba las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Al bendecir el séptimo día en el Edén, Dios estableció un recordativo de su obra creadora. El sábado fue confiado y entregado a Adán, padre y representante de toda la familia humana. Ujú. La maravilla de que mirar a las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios,
que su corazón se llenase del amor y la reverencia hacia su Creador. Ahora, eh, Dios dio el sábado a Adán. Adán no era judío, ¿verdad? Era representante de la raza humana. Y así es que aquí vemos el principio de que Dios dio su santo sábado a la raza humana, no a un pueblo como muchos piensan, ¿verdad? Sino a toda la genealogía de Adán. Por eso, al obedecer a Dios, vamos a ir restableciendo el principio de no solamente amar a Dios, sino obedecerle, porque sin obediencia no hay salvación. Necesitamos mirar estos principios y crecer en ellos. Digamos, su observancia había de ser un acto de agradecido reconocimiento de parte de todos los que habitasen la tierra, de que Dios era su creador y su legítimo soberano, de que ellos eran la obra de sus manos y los súbditos de su autoridad. De esa manera, la institución del sábado era enteramente conmemorativa y fue dada para toda la humanidad. No había nada en ella que fuese obscuro o que limitase su observancia a un solo pueblo. Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aún en el paraíso. Necesitaba dejar a un lado sus propios intereses y actividades durante un día de cada 7 para poder contemplar más de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y bondad. Amén, amén. Ahora, cuando Dios creó al hombre, tenía esa relación con Dios, ¿verdad? Y cada día tenía visitas, ¿verdad? Mas, sin embargo, en el séptimo día era dedicado especialmente a la comunión con Dios. Y es un principio para nosotros también, tener ese principio de buscar a Dios más que durante la semana. Es algo dedicado. Durante la semana tenemos las actividades, el trabajo que Dios dejó. Mas, sin embargo, Dios dijo que en este día es exclusivo para adorar a Dios. Gracias. Amén. Necesitaba el sábado para que le recordase más vivamente la existencia de Dios y para que despertase su gratitud hacia Él, pues todo lo que disfrutaba y poseía procedía de la mano benéfica del Creador. Dios quiere que el sábado dirija la mente a los hombres hacia la contemplación de las obras que Él creó. La naturaleza habla de sus sentidos, declarándoles que hay un Dios viviente, creador y supremo soberano del universo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Él él un día emite palabra al otro día, y la una noche a la otra noche declara sabiduría. Salmos 1 y 2. La belleza que cubre la tierra es una demostración del amor de Dios. La podemos contemplar en las colinas eternas, en los corpulentos árboles, en los capullos que se abren y en las delicadas flores. Podemos destacar aquí un principio que Dios le dio todo a Adán. Lo puso como el mayor domo o el mayordomo de todo. Era, vamos a decirlo, el dueño de todo, en segundo plano, ¿verdad? Porque pertenecía todo a Dios. Y le dio el trabajo, aún antes del pecado, porque en ello se podía él gozar. Hoy en día vemos hombres ricos que ven el trabajo como algo denigrante. Mas, sin embargo, Dios lo dio a Adán y a Eva. Eh, y en este día, en el día santo, sábado, ellos debían de agradecer o tenían ese concepto de agradecer a Dios por todo lo que les había dado. Hoy en día nosotros, no sé, lo que tenemos o lo que tengamos, sea poco o mucho, debiésemos tener la misma actitud para con Dios. Gracias, Señor, porque tengo un lugar donde descansar, sea un cuartito, sea una mansión, eh, tener ese corazón agradecido con Dios por lo que Él nos da. Había un relato de un señor que siempre se quejaba de que no tenía zapatos
y era ya conocido como el sin zapatos. Pero un día este hombre que no tenía zapatos, veía que todo el mundo tenía zapatos, pero menos él, vio una persona que no tenía pies y entonces dijo, no, Señor, gracias porque tengo mis pies, aunque no tengan zapatos. Y a veces no vemos las grandes cosas que Dios nos da y que ha hecho en nuestras vidas, por lo cual debemos de guardarlas en memoria, de recordar cuán, grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Y debemos reconocerlo cada día y en especial agradecerlo también en el Santo Sábado. Amén. Todas estas cosas nos hablan de Dios. El sábado, señalado siempre hacia el que lo creó todo, manda a los hombres que abran el gran libro de la naturaleza y escudriñen allí la sabiduría, el poder y el amor del Creador. Nuestros primeros padres, a pesar de que fueron creados inocentes y santos, no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Dios los hizo Dios los hizo entes morales libres, capaces de apreciar y comprender la sabiduría y benevolencia de su carácter y la justicia de sus existencias, y les dejó pleno libertad para prestarle o negarle obediencia. Debían gozar de la comunión de Dios y de los santos ángeles, pero antes de darles seguridad eterna, era menester que su lealtad se pusiese a prueba. En el mismo principio de la existencia del hombre se le puso freno al egoísmo, la pasión fatal que motivó la caída de Satanás. Ujú. Ah, muchas personas a veces se preguntan, ¿por qué Dios tuvo que poner el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué tuvo que hacer eso? Bien, lo podía haber quitado y ya. El hombre y la mujer no tenían ningún riesgo. Mas, sin embargo, aquí vemos destacado que Dios nos creó con el libre albedrío, el poder elegir. Y era una prueba simple y sencillamente del amor que deberíamos de tener a nuestro Creador. Para nuestros días, ¿qué puede representar ese árbol para nosotros? ¿Será que solamente es una historia? O también podríamos tener un árbol, o llamémosle de otra forma, que nos llame la atención a nosotros y que a veces en apariencia lo vemos como una necesidad, porque Eva no comió el fruto porque tenía hambre, sino que Satanás le creó una necesidad, diciendo, mira, tú vas a ser Dios. Dios no te permite que tú lo comas porque no quiere un rival. Mas, sin embargo, hoy en día podríamos tener ciertas circunstancias en nuestras vidas que a veces damos elección a ella, a ella, a esas cosas, y nos pueden ir denigrando nuestro carácter, alejándonos del ideal de Dios. Sin embargo, tenemos una cosa que hacer y es obediencia absoluta a nuestro Creador. De esa manera nos mantendremos seguros, cobijados bajo las alas de Dios. Amén. El árbol del conocimiento, que estaba cerca del árbol de la vida, en el centro del huerto, había de probar la obediencia, la fe y el amor de nuestros primeros padres. Aunque se les permitía comer libremente del fruto de todo árbol del huerto, se les prohibía comer de éste, so pena de muerte. También iban a estar expuestos a las tentaciones de Satanás, pero si soportaban con éxito la prueba, serían colocados finalmente fuera del alcance de su poder, para gozar del perpetuo favor de Dios. Ujú. Aquí vemos una vez más de que dice que estaba en el centro. Eh, nos daría la idea de que estaban lado a lado, pero no existía eso, ¿verdad? De que estaban lado a lado, pero estaba en el centro, a cierta distancia. Eso nos debe de hacer pensar vamos a decirlo, en las prohibiciones que Dios ha dado a través de su palabra y que a veces en descuido caminamos hacia ese rumbo porque más adelante vamos a leer que
era el único lugar, no había otro lugar. Satanás no podía hacerlos ni una gestión de nada, no le estaba permitido hacer caer a la pareja en ningún otro lugar más que en el lugar prohibido. Así es que todos los lugares prohibidos, ahí es donde está el mal. Y más adelante, en otros capítulos, vamos a leer y entender dónde están los semilleros. Bajo esa palabra, la escritora lo declara. ¿Dónde están los semilleros del mal? Y, y en este principio, de donde Dios puso al hombre y a la mujer por primera vez, es el principio que nos corresponde a nosotros elegir también en nuestros días. Dios tiene el ideal para con cada hijo suyo y pone los principios establecidos desde un principio para nuestro bienestar. Y obedeciendo estos principios, nos libraremos, porque si quizás, vamos a decirlo, Eva no hubiera pasado por ahí ese lugarcito, el enemigo no podía hacerla tentar y caer. Por eso debemos de ver cuáles son esos lugares y alejarnos de ellos con ayuda de Dios. Continuamos. Dios puso al hombre bajo una ley como condición indispensable para su propia existencia. Era súbdito del gobierno divino y no puede existir gobierno sin ley. Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley, pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido, pero en ese caso el hombre hubiese sido un ente moral, no un ente moral libre, sino un mero autómata. Sin libre albedrío, su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada. No habría sido posible el desarrollo de su carácter. Semejante procedimiento habría sido contrario al plan de Dios, al plan que Dios seguía en su relación con los habitantes de los otros mundos. Hubiese sido indigno del hombre como ser inteligente y hubiese dado base a las acusaciones de Satanás de que el gobierno de Dios era arbitrario. Ujú. Eh, Cada lección que hacemos influye sobre el carácter y ya se ha mencionado que el carácter es lo único que llevaremos al cielo. Muchas personas a veces piensan que, vamos a decirlo, si cuando la persona muera, pues debería de tener su cuerpo allí íntegro, porque el día que resucite, ese cuerpo volverá a tomar forma, pero ese es solamente un pensamiento humano. Dios nos crió y, vamos a decirlo, en la edad oscura, a muchas personas la desintegraron, ¿verdad? Hoy en día vemos también, ¿verdad? Que las personas las pulverizan, la quema. Y a veces piensan, y bueno, ¿y cómo Dios va a juntar cada partícula de ese cuerpo? Mas, sin embargo, Dios nos puede crear y tiene vamos a decirlo, una réplica. Y nuestro carácter es lo más importante, no es lo exterior. Y de ahí podemos pensar que toda enfermedad que a veces podemos tener, esas azotes, como a veces Pablo mencionaba, diciendo, quita esto de mí, Señor. En aquel día Dios nos hará nuevos, porque Dios es el creador de todas las cosas y tiene el poder de hacernos nuevos. Así es que habrá muchas acusaciones de Satanás de que el gobierno de Dios era arbitrario y más su ley es lo que permanece para siempre. Esa ley es la que gobierna el universo en principio y es la misma ley que Dios dejó al ser humano en esos 10 conceptos aplicados a nuestra circunstancia y situación. Por eso, esas 10 palabras son las que debiesen gobernar nuestra vida única y exclusivamente con la ayuda y el poder de Dios. Nosotros no lo podemos, pero en Cristo Jesús sí lo podemos. Amén. Amén.
Dios hizo al hombre recto, le dio nobles rasgos de carácter sin inclinación hacia lo malo, le dotó de elevadas cualidades intelectuales y le presentó los más fuertes atractivos posibles para inducirle a ser constante en su lealtad. La obediencia perfecta y perpetua era condición para la felicidad eterna. Cumpliendo esta condición, tendría acceso al árbol de la vida. El hogar de nuestros primeros padres había de ser un modelo para cuando sus hijos saliesen a ocupar la tierra. Ese hogar, embellecido por la misma mano de Dios, no era un suntuoso palacio. Los hombres, en su orgullo, se deleitan en tener magníficos y costosos edificios y se enorgullecen de las obras de sus propias manos. Pero Dios puso a Adán en un huerto. Aquí vemos, vamos a decirlo, la verdadera fe. Eh, la fe es la que transforma, la que hay un cambio. Por ejemplo, el Señor Jesús habló con Nicodemo y le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La fe es la verdadera fe es la que transforma la vida y el carácter. Lo que amábamos antes, eh, ya hay un cambio en nuestra vida, un cambio de actitud, un cambio de principios. El ideal de Dios es una transformación, una nueva vida, una nueva visión. Es el principio que cada hijo de Dios debiésemos tener en cuenta. Por eso dice el apóstol Pablo, cada día muero. Y como dice Gálatas 3:20, más vivo, más ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cristo es la fuerza, Cristo es la palabra viva en nuestro ser. No es algo ajeno, sino es algo en lo cual nos movemos y existimos gracias a Él. Y esos principios está en la obediencia eh, eh, perpetua y eterna. Es lo que Dios ha puesto para nuestro bienestar como hijos de Dios. Amén. Esta fue su morada. Los azulados cielos le servían de techo. La tierra con sus delicadas flores y su alfombra de animado verdor era su piso, y las ramas frondosas de los hermosos árboles le servían de dosel. Sus paredes estaban engalanadas con los adornos más esplendorosos que eran obra de la mano del sumo artista. En el medio en que vivía la santa pareja había una lección para todos los tiempos, a saber que la verdadera felicidad se encuentra no en dar rienda suelta al orgullo y al lujo, sino en la comunión con Dios por medio de sus obras creadas. Si los hombres pudiesen menos atención en lo superficial y cultivasen más la sencillez, cumplirían con mayor plenitud los designios que tuvo Dios al crearlos. El orgullo y la ambición jamás se satisfacen, pero aquellos que realmente son inteligentes encontrarán placer verdadero y elevado en las fuentes de gozo que Dios ha puesto al alcance de todos. A los moradores del Edén se les encomendó el cuidado del huerto para que lo labraran y lo guardasen. Su ocupación no era cansadora, sino agradable y vigorizadora. Dios dio al trabajo como una bendición con que el hombre ocupara su mente, fortaleciera su cuerpo y desarrollara sus facultades. En la actividad mental y física, Adán encontró uno de los placeres más elevados de su santa existencia. Sí, aquí vemos los principios del ideal de Dios y cabe la pregunta, eh, esta historia, este relato, ¿era solo para Adán y Eva o concierne también a nosotros? Ahora, ¿qué hace este conocimiento que con nosotros conozcamos estas historias? ¿Es algo que solamente vamos a tener un cúmulo de conocimiento y ya? La verdad es que Dios quiere que volvamos al principio, porque Dios quiere el ideal que tuvo en un principio, tenerlo con nosotros. Y ellos vivían en el campo, ¿verdad? Dice que hacían sus casas de las ramas y comían del árbol, vamos a decirlo, de la vida y también del huerto.
en un principio eran árboles, era un huerto y eran frutas. Posteriormente que vino el pecado, ¿verdad? Entonces Dios crió también, vamos a decirlo, el resto que hoy comemos como vegetales. Pero Dios creó esos frutos tan maravillosos y aún hoy en día nosotros podemos pensar en alguna fruta que a nosotros nos gusta. No sé, podría ser un mango o un melón o, ¿verdad? Alguna fruta preferida. Pero si aún hoy en día todavía le encontramos ese saborcito especial y diferente, ¿verdad? Probablemente como son las tunas, y aún hay una variedad de cada uno de ellos. Por ejemplo, las tunas, hay tunas amarillas, tunas verdes, tunas rojas, tunas anaranjadas, y cada una de ellas tiene un sabor diferente, especial. Y lo que Dios crió para sus hijos en un principio, por eso hoy en día también Dios, el plan del Señor es vivir en la naturaleza. Vemos que el primer hombre que crió las ciudades, empezando, ¿verdad?, por Caín y posteriormente por su descendencia. Pero Dios nos crió para vivir en cierta área donde podamos ver su naturaleza. Continuamos. Cuando como resultado de su desobediencia fue expulsado de su bello hogar, y cuando para ganarse el pan de cada día fue forzado a luchar con una tierra obstinada, ese mismo trabajo, aunque muy distinto de su agradable ocupación en el huerto, le sirvió de salvaguardia contra la tentación y como fuente de felicidad. Están en gran error los que consideran el trabajo como una maldición. Si bien este lleva aparejados dolor y fatiga, a menos los ricos miran con desdén a las clases trabajadoras, pero esto está enteramente en desacuerdo con los designios de Dios al crear al hombre. ¿Qué son las riquezas del más opulento en comparación con la herencia dada al señorial Adán? Sin embargo, este no había de estar ocioso. Nuestro Creador, que sabe lo que constituye la felicidad del hombre, señaló a Adán su trabajo. El verdadero regocijo de la vida lo encuentran solo los hombres y las mujeres que trabajan. Esto, el trabajo, a medida que lo desarrollamos, Dios permite que nos hagamos más habilidosos y podemos entender más. Y eso tiene que ver con nuestro carácter, con la toma de decisiones. Y eso es lo que nos hace, en cierta manera, crecer. No solamente crecer espiritualmente, It's 7 o'clock. crecer físicamente y espiritualmente. Continuamos. Los ángeles trabajan diligentemente, son ministros de Dios en favor de los hijos de los hombres. En el plan del Creador no cabía la práctica de la indolencia que estanca al hombre. Mientras permaneciesen leales a Dios, Adán y su compañera iban a ser los señores de la tierra. Recibieron dominio ilimitado sobre todas las criaturas vivientes. El león y la oveja triscaban pacíficamente a su alrededor o se echaban junto a sus pies. Los felices pajarillos revoloteaban alrededor de ellos sin temor alguno, y cuando sus alegres trinos accedían alabando a su Creador, Adán y Eva se unían a ellos en acción de gracia al Padre y al Hijo. La santa pareja era no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción del omnisciente Creador. Eran visitados por los ángeles y se gozaban en la comunión directa con su Creador sin ningún velo oscurecedor de por medio. Siguiente. Se sentían pretóricos del vigor que procedía del árbol de la vida y su poder intelectual era apenas un poco menor que el de los ángeles. Los misterios del universo visible, las maravillas del perfecto en sabiduría. Job 37:16, les suministraban una fuente inagotable de instrucción y placer. Amén. Vemos cómo Dios
nos crió o crió a la primera pareja, a nuestros padres, un poco menor que los ángeles. Aunque Adán y Eva no podían, vamos a decirlo, volar, porque nos creó con ciertas características, pero solo con el sentir que fuimos hechos un poco menor que los ángeles, es algo maravilloso que Dios nos ha dado. De dónde venimos, es algo que nos hace, debiera de pensar, qué maravilloso es nuestro Creador. Amén. Las leyes y los procesos de la naturaleza que han sido objeto del estudio de los hombres durante 6000 años fueron puestos al alcance de sus mentes por el infinito forjador y sustentador de todo. Se entretenían con las hojas, las flores y los árboles, descubriendo en cada uno de ellos los secretos de su vida. Toda criatura viviente era familiar para Adán, desde el poderoso leviatán que juega entre las aguas hasta el más diminuto insecto que flota en el rayo del sol. A cada uno le había dado nombre y conocía su naturaleza y sus costumbres, la gloria de Dios en los cielos, los innumerables mundos en sus ordenados movimientos, las diferencias de las nubes, Job 37:16, los misterios de la luz y del sonido, de la noche y el día, todo estaba al alcance de la comprensión de nuestros primeros padres. Amén. Vemos aquí los principios, por eso la palabra de Dios no es algo solamente histórico, sino es una realidad. Por ejemplo, Isaac Newton y todos los científicos se atrevieron a decir, esta es la forma de la Tierra, cuando hubo una época en la Edad Oscura donde decían, no, la Tierra es, vamos a decirlo, cuadrada, la Tierra es así. Y Cristóbal Colón se desafió a eso porque dijo, no, la Tierra es redonda y está mantenida así, por eso se atrevió a descubrir América, vamos a decirlo. Pero vemos que si nos guiamos por la palabra de Dios, encontraremos cosas maravillosas y nos guiaremos por la línea recta que Dios ha trazado para conocer mejor dónde estamos y hacia dónde vamos. Amén. El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque y en cada piedra de la montaña, en cada brillante estrella, en la tierra y en el aire y en los cielos. El orden y la armonía de la creación les hablaba de una sabiduría y un poder infinitos. Continuamente descubrían algo nuevo que llevaba su corazón del más profundo amor y les arrancaba nuevas expresiones de gratitud. Mientras permaneciesen fieles a la divina ley, su capacidad de saber, gozar y amar aumentaría continuamente. Constantemente obtendrían nuevos tesoros de sabiduría, descubriendo frescos manantiales de felicidad y obteniendo un concepto cada vez más claro del inconmensurable e infalible amor de Dios. Ujú. Dios nos ayude a ser ordenados, porque la primera ley del cielo es el orden, y ahí vamos a encontrar las maravillas de Dios, todo en orden, ordenado. Así que Dios nos ayude a ser ordenados en cada detalle para así desarrollar los ideales de Dios para con nosotros. Gracias, hermanito Adán, por esta lectura tan hermosa, por las explicaciones y hacemos una cordial invitación a las personas que están escuchando esto en este momento para que se unan a nuestro club los sábados a las 6 de la mañana y vamos a hacer una oración para despedirnos. ¿Quiere orar usted, hermanito? Con mucho gusto. Oremos. Amado Dios, muchísimas gracias por la vida que usted nos concede en esta hora. Gracias por su santo sábado, Señor, por la mañana de este santo sábado. Pedimos su bendición, pedimos su dirección, pedimos que usted nos capacite, amado Dios, para reconocer lo que usted ha dejado para nosotros como sus hijos en esta tierra. Quiero pedir una bendición especial por cada uno de sus hijos que hoy en día nos reunimos para alabarle. Que tengamos la disposición de amarle a usted y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Bendícenos y gracias por ese ministerio. Bendice a su hija Ingrid, que usted la sostenga, que usted la guíe y que usted sea el que dirija todas las cosas por este medio para que sea difundido el Evangelio y las buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor, en el precioso y santo nombre
de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén.